De todo, muy buenos días. Bien, empezamos entonces, chicos. Ahora entramos a una de las culturas más brillantes y más majestuosas referentes a las culturas antiguas. Estoy hablando del gran imperio egipcio. Vamos entonces a, a presentar las diapositivas. Referente a ello, vemos al imperio egipcio más conocida como el Imperio del Río Nilo porque surgió a orillas del río Nilo, unas imágenes increíblemente en el cual existieron en esos tiempos con gran majestuosidad. Estamos hablando en este caso, como ustedes ven, jóvenes, el obelisco que está para su mano derecha y las, de, las del templo de Abu Simbel, que están para su mano izquierda. Construcciones majestuosas que dejaron los faraones. Como ustedes ven acá en la ubicación geográfica, observamos nosotros la capacidad de invasiones que ellos consiguieron en los diferentes territorios, es decir, hasta dónde pudieron llegar. Aquí vemos, por ejemplo, en la mano derecha, estamos con esta cultura que llegó su gran expansión hasta el desierto de Nubia. Por su mano izquierda expresa, por ejemplo, en esta imagen, lo que ellos pudieron conseguir a través de las construcciones. Sabemos que para el oeste estaba el desierto de Libia, para el este estaba el Mar Rojo, las montañas de Sinaí, y para el norte estaba el mar Mediterráneo. Entonces, por ejemplo, acá en estas imágenes de construcciones, ya sean de palacios o puede ser de templos, tenemos, por ejemplo, el Karnak, ¿ya? También tenemos Abu Simbel, en la parte de abajo construida por Ramsés II. También tenemos las pirámides y la esfinge que están en la parte delta del río Nilo, cerca al mar Mediterráneo, junto a la ciudad de lo que es el Cairo, antes llamada Memphis. Bien, tenemos entonces en conclusión que esta geografía de Egipto se encuentra al noreste del África, más o menos en lo que es actualmente Egipto, Nubia y Libia. ¿Dónde surge? Surge a orillas del delta del río Nilo, creando la ciudad de Tanis, luego la ciudad de Memphis y por último la ciudad capital de Tebas, que está más al sur. Bien, continuemos. Dentro de ello, como ustedes ven, hemos encontrado diferentes periodos de su historia. Hablando de esos periodos, sabemos que inició hace un promedio de 3.500 años antes de Cristo, donde apareció un rey, en este caso faraón por Menes, quien unifica el Bajo y el Alto Egipto, cuya capital fue la primera capital ciudad llamada Tinis. Él desarrolló lo que es esta unificación, construyendo diferentes palacios y también desarrollando lo que se refiere a la agricultura en general. Luego, después de él y sus dinastías que hubieron en ese tiempo, surge un nuevo imperio llamado el Imperio Antiguo. Este imperio antiguo que desarrolla las construcciones más conocidas que nosotros hemos tendido a saber, que es las pirámides de Gizeh, Keops, Kefren y Miserinos, como la Gran Esfinge, esta majestuosidad que viene a ser una especie de león con cabeza de hombre que está sentada. Todas estas surgieron en la cuarta dinastía menfítica, cuyos faraones quisieron dejar huella a través de sus grandes construcciones que podrían hacer. Bien, en este aspecto nombraron una nueva capital llamada la ciudad de Memphis, que actualmente viene a ser la capital de Egipto llamada El Cairo. Luego, después de ellos, encontramos el primer periodo intermedio. Ese primer periodo intermedio se le llama un periodo intermedio ya que hubo una crisis del estado de los faraones porque habían se dividieron nuevamente en Alto y Bajo Egipto, donde el faraón del Bajo Egipto usaba esta
Este se puede decir sombrero de color rojo, y el faraón del Alto Egipto, que está al sur, usaban estos sombreros de color blanco. Entonces, cada uno tenía su símbolo. Uno usaba el símbolo de la cobra, el otro usaba el símbolo de del aguilucho, se puede decir así, respectivamente. Entonces, en ese tiempo también hay una decadencia económica en el comercio y también en las construcciones, y para agregarlo más aún, también había saqueo de tumbas. Estos saqueos de tumbas hacia los faraones egipcios eran sobre todo de los antiguos edificios, como por ejemplo, se puede decir de las pirámides, porque normalmente las pirámides surgieron para ser las tumbas de los egipcios. Bien, luego viene el periodo medio, un periodo de gran esplendor llamado el Reino Tebano, donde la capital principalmente era Tebas, que se encontraba al sur de Egipto, llamada el Alto Egipto. Aquí podemos también encontrar una adoración de los faraones al dios Amón, que, eh, que surge con su gran florecimiento cultural. También construyen el templo de Karnak, el laberinto, y embelleció el lago de Moréis. Podemos decir de que de estos faraones que tuvieron, lo más importante fue la conquista. ¿Por qué la conquista de los Hicsos? Porque los Hicsos trajeron y acoplaron en Egipto lo que es la rueda, lo que es el cobre, lo que es el caballo y el carro de guerra. Entonces, si ellos no conocían esto, invaden a los egipcios, claro está, ponen también crean un nuevo periodo, el periodo intermedio. En este periodo intermedio, donde ellos son los reyes, los Hicsos, perdón, cuya capital viene a ser Avaris, y se asientan en la parte baja, o sea, cerca al delta del río Nilo. Luego, después de esto, vemos que se encuentra el Imperio Nuevo. El Imperio Nuevo viene a ser un desarrollo cultural de los templos Luxor y Karnak. Estos templos surgen con la gran majestuosidad que se entiende, eh, diferentes faraones reconocidos. El más grande faraón en este momento, en este caso, sería Amenofis III, quien construye los colosos de Menon, y además también distinguimos otros faraones conocidos. Dentro de ella también hay un gran desarrollo cultural, esta vez ya con las armas apropiadas, con el caballo de guerra, con el carro de guerra, y también con las armas que trajeron los Hicsos. Hatshepsut es una gran faraona conocida porque ella comienza a hacer expediciones a Punt, en Somalia, que viene a ser al norte del África, pero al norte occidental, al noroeste. Luego aparece Tutmosis III, con quien hay un conflicto en este momento con los sirios, o asirios en este caso, perdón, y son vencidos los asirios en Megiddo, dejando de lado la conquista de estos asirios que querían expandirse. Amenofis IV, más conocido como Akenatón, se dice que era una persona de rasgos físicos muy extraños, ya que tenía una cabeza muy alargada. Él hace una reforma religiosa de gran adoración hacia el dios Atón. Es decir, deja de lado al dios Amón y se crea solo un monoteísmo. Deja de lado el politeísmo. En la adoración de varios dioses se deja de lado y se incorpora a solo la adoración de un dios. Luego aparece Ramsés II con la lucha contra los hititas. Este es el que llega a su gran esplendor, el imperio egipcio, y firma el tratado de paz con los hititas, que básicamente es conocida como el tratado más antiguo a nivel mundial. Construye el templo de Abu Simbel al sur de Tebas, y genera una especie de riqueza cultural y económica en Egipto. Después de él, sus descendientes, que era Ramsés III, entre otros Ramsés más, tuvieron complicaciones para poder gobernar y seguir unificada Egipto. Esto originó que sucediera un tercer periodo lleno de crisis y conflictos políticos, y a la vez invasiones frecuentes, por lo que trajeron también de que se asentaran estos invasores en Egipto, primero los libios, luego los etíopes, sucesivamente los persas, con eh, el hijo de Ciro, y luego toman los macedonios con Alejandro Magno. Al hacer esta conquista, Alejandro Magno de Egipto, él
Él funda la capital de Alejandría, pero hay que saber también de que al morir el joven a los 32 años, sus generales dividen ese imperio y uno de ellos es Ptolomeo. Ptolomeo toma Egipto y a la vez hace una dinastía extranjera en Egipto, pero se convierte en una dinastía como tal, la dinastía ptolomeica, en la cual tenemos unos promedio de 300 años de esplendor egipcio hasta el año 31. O sea, el periodo tardío acaba hasta el 332, donde es el fin de los egipcios. Pero hay una nueva dinastía, pero no es egipcia, es extranjera, que abarca desde el año 332 hasta el año 31, donde su última faraona, llamada Cleopatra, quien se junta y se alia primero con Julio César, después de morir él y siendo el padre de su hijo, se alia con su general llamado Marco Antonio, luchan contra Octavio. Octavio viene a ser el sobrino de Julio César, los derrota tanto a Marco Antonio y a Cleopatra, quien se suicida en el año 31 a.C., terminando con el fin del imperio egipcio. Y con esto también termina lo que se refiere eh, Egipto como imperio y a la vez formas o llega a ser parte provincia de Roma. Terminado esto, vamos a entrar a la organización sociopolítica. Como ustedes saben, cada estado, cada gobierno, cada imperio va a tener su organización social y política. En este caso, quienes estaban a la cabeza de manera social y también políticamente hablando, está el faraón, a quien se le consideraba un divino, un ser divino. Luego encontramos a los sacerdotes, quienes van a ser los que van a tomar el manejo, se puede decir, administrativo, como un asesor del faraón y a la vez también encargado de la religión importante, en este caso, de los egipcios, que viene a ser una religión politeísta. Después de ello vemos a los escribas, que van a estar a cargo de los temas administrativos en las cuentas y a la vez de los impuestos del Kemet. El Kemet viene a ser todas las regiones que pertenecen a Egipto. Luego tenemos la gran cantidad de guerreros que había en ese tiempo y a la vez el pueblo. Más allá de eso, el pueblo representa a los comerciantes, agricultores y artesanos. Sus hijos eran los guerreros. Y cuando vemos el Kemet, este se divide en provincias. Cada provincia se le llama nomos y en ese tiempo existían 56 nomos. Por último, finalmente están los esclavos, que básicamente eran esclavos de guerra. Siendo derrotados, por ejemplo, los hititas, se les traía a estos guerreros para que trabajen en las grandes construcciones que hacían los egipcios. A ellos se le llamaban esclavos, ya sean de guerras o fueron adquiridos como mercados extranjeros. Después tenemos la organización económica, cuya organización, como ven ustedes, era básicamente agricultura. ¿Por qué agricultura? Porque ellos estaban asentados a orillas del río Nilo. Por ese motivo es que en la agricultura podemos encontrar una gran capacidad de solventarse a través de este único río que pasaba por allí. Si este río no pasara, entonces no hubiera existido este imperio egipcio como tal. Tenemos también la ganadería que está a su costado nada más, que ven esa imagen. En esa ganadería esencialmente podrían hacer un ganado vacuno y caprino. Luego tenemos en la industria el tejido de lino y de papiro, que lo utilizaban en el papiro como el papel para escribir lo que hacían los sacerdotes, por ejemplo. Luego tenemos la cerámica, que es el oro, la plata, el bronce, cristal y madera. Por último, el comercio, que hacían negocios con los fenicios o los hititas, por ejemplo. Después de esto, vemos la manifestación cultural que ellos tuvieron. Una gran manifestación cultural que se refiere a una expansión de su propia cultura a través de las grandes construcciones que realizaron. Y para terminar, acá está esta manifestación en las ciencias y las artes, dejándolos como prestigio de cultura, como herencia cultural, por ejemplo, la geometría y la astronomía a través del calendario solar.
Después vemos otro tipo de cultura desarrollada de manera arquitectura, como el templo de Karnak, de Luxor, el de esculturas como la Esfinge, el obelisco de Tutmosis, de Hatshepsut, y las escrituras que se encontraron en la piedra Rosetta, que en tiempos de Napoleón, uno de Champollion, que viene a ser un gran científico, encontró esta piedra Rosetta, hizo investigaciones y se descubrió que habían tres tipos de escrituras: la hieroglífica, que era para los faraones; la hierática, que era para los sacerdotes; y por último la demótica, que se refiere al pueblo en general. Con esto terminamos con su religión. Y en la religión entendemos que hay una religión politeísta, panteísta, diferentes dioses que están nombrados y expuestos acá. A su mano izquierda se encuentra la piedra Rosetta, donde están los tres tipos de escritura. Bueno, chicos, entonces acá finalizamos con los dioses egipcios y con la cultura egipcia, dejándonos de por sí la geometría y el calendario solar. Muchas gracias y conmigo será hasta la próxima.